There she is. The almost birthday girl. Todo el mundo ha estado hablando de una sola película de terror en las últimas semanas, Longlegs, una película que algunos aseguran es el mejor filme de terror de todo el año. Otros creen que simplemente está sobrevalorada, y lo entiendo. Esta película no es para cualquiera, pero sí tengo que decir que este filme ha tenido un síntoma muy peculiar desde el momento que la vi hasta hoy. Mi mente ha comenzado a procesar varias escenas, diálogos y hasta easter eggs que poco a poco me han ido enamorando cada vez más del filme, al grado de que me ha llegado a gustar mucho más ahora que la entiendo mejor que en el momento que la vi. Si tú también disfrutaste Longlegs y estás confundido con su lore, has escuchado varias teorías y también has descubierto de varios regalos encriptados que nos dejó este filme, quédate. En este video tengo la mejor explicación de teorías y hablaremos del final, quién es Longlegs y por supuesto qué es la entidad demoníaca, además de varias peculiaridades que te van a gustar. Así que prepárate, porque esto es Longlegs explicado. ¡Comenzamos! ¡Bound! That's not my daughter. Sir, who's not your daughter? I gotta be quiet. Los eventos de Longlegs ocurren en los 90, una época sin celulares modernos y cuando el internet no era para nada lo que es ahora. Nos cuenta la historia de la agente novata del FBI, Lee Harker, una mujer experta en resolver acertijos y que pareciera tener una habilidad psíquica que le dice siempre dónde buscar y hacia dónde apuntar. O como su mismo compañero en el caso, el agente Carter, quien la apadrina, dijo en el filme, tenía una intuición muy avanzada. Después de resolver un caso de satanismo que asombró al FBI, el agente Carter la involucra en el caso de Longlegs, una especie de asesino que de alguna forma logra que diferentes familias cristianas y felices por todo el condado se maten entre ellos. Aunque los asesinatos varían levemente en el modus operandi, siempre se repiten ciertos patrones. El padre termina asesinando a todos, incluso a su hija. Además de otro factor que es común, es que la fecha del cumpleaños de la hija de la familia siempre está cercana. Y de alguna manera, Longlegs logra estar en contacto con ellas. El FBI no entiende qué demonios está pasando y cómo lo hace. Y a partir de aquí, una serie de investigaciones y sucesos complejos irán provocando que la agente Lee Harker descubra que el asesino utiliza una serie de mapas y patrones encriptados con símbolos rituales satánicos. Y entre más se vaya enrollando en el caso, se dará cuenta de que existe un vínculo de su pasado que le aterra y parece relacionarla con el asesino. En este punto nos damos cuenta que Lee no tiene padre, y aunque no se explica a fondo, su madre Ruth la ha cuidado durante toda su vida y es una mujer fuertemente cristiana, y que no está del todo contenta que ella sea agente del FBI. Lee, en un punto, descubre algo de gran importancia que conectará todos los sucesos del caso, y al mismo tiempo provocará que todo esto tome un tinte más paranormal. En una de las antiguas escenas del crimen, muy escondido en un granero abandonado, encuentran una muñeca de tamaño casi real de madera, tallada a mano e incluso con cabello real. Una figura totalmente aterradora, pero que les da la pista que probablemente Longlegs utilizaba la muñeca para contactar con las niñas de la familia y de esta forma inducirlos, corromperlos y hacer que se mataran entre ellos. Al menos, esa era la primera teoría que tenía sentido del FBI en varios años. Durante un fin de semana de descanso, la agente Lee viaja donde su madre para pasar unos días con ella, y es justo ahí cuando una serie de flashbacks regresan a su mente, casi como si hubiese estado deliberadamente borrándolos. Ella recuerda que de niña Longlegs le habló directamente a ella y que incluso ella logró tomarle una foto con una cámara Polaroid, y con esta misma foto empezarían la búsqueda de Longlegs en el FBI. Hasta aquí he tratado de revelarte lo más importante del filme, con algunos spoilers, pero no más de lo debido. A partir de este momento te aclaro que revelaremos dos spoilers muy grandes: quién es Longlegs y qué pasa al final de la película.
Como en cada gran historia, es importante revelar quién está detrás de las cortinas para saber cuál es el truco, o incluso saber si en realidad nunca se trató de un truco. Cuckoo, cuckoo, cuckoo. Dale Ferdinand Cobble es Longlegs, pero dependiendo a quién le preguntes, también es apodado con diferentes nombres, como The Dollman o el amigo de un amigo. Él es uno de los 3 antagonistas principales de la película. Midiendo 1,83 y con una piel extremadamente pálida, es un misterioso y retorcido asesino satánico. Su característica más destacada es su rostro abultado e hinchado, que es el supuesto resultado de varias cirugías plásticas fallidas que se realizaron de maneras incorrectas o que no sanaron como debían. Se muestra que es un individuo muy extraño y retorcido con una devoción enfermiza por Satanás. En muchas ocasiones suele cantar, gritar o ponerse a bailar de maneras esquizofrénicas. Pero debajo de esa personalidad infantil y extraña, también se demuestra que es sumamente inteligente y calculador. Como su biografía del director revela, parecía estar enamorado de Satanás y deseaba impresionarlo, por lo que decide servirle y manipular a varias personas para tratar de seguir las órdenes del demonio. De su pasado sabemos que fue un rockero glam de los años 70. Lamentablemente se trata simplemente de un rockero fracasado que nunca logró tener éxito. Su trabajo principal era servir al demonio, realizando muñecas de madera de tamaño real que introducía a las familias para que éstas, a través del poder demoníaco, se mataran entre ellos. El 14 de julio de 1966 sería su primer asesinato. Una muñeca sería donada en la cuadra 3400 de la calle Rotherhorn, la familia Applewhite. Esa noche, el hombre de la familia Harlan asesinaría a su hija y después a su esposa, para finalmente desvivirse él mismo. La policía y las personas relacionadas a la familia quedarían totalmente confundidas, ya que no tenía sentido este crimen. Ellos eran una familia totalmente cariñosa, sumamente cristianos y parecían ser muy felices. Y este patrón se volvería a repetir desde 1968 hasta 1989, con un total de 38 muertes. Pero no sería hasta enero de 1974 cuando Cobble llegaría por primera vez a la casa de Lee Harker, la agente del FBI, pero cuando ella tenía tan solo 9 años. Allí intenta regalarle a ella y a su madre Ruth una muñeca de ella misma, pero Ruth se niega. Longlegs incluso canta una canción para advertirle que deje de negarse. Finalmente, enfurecido por su rechazo, regresa ese mismo día en la noche y somete a la madre antes de ofrecerle un trato. Si Ruth acepta ser su cómplice, Lee se salvará de él y de Satanás. Por lo tanto, la madre Ruth, tratando de salvar el alma de su hija y del asesino, termina trabajando para el demonio. Ese mismo día, Longlegs se muda al sótano de la casa Harker. Sí, a pesar de que esto es algo muy obvio en la película, he notado que varios no entendieron este detalle. La puerta del sótano siempre estaba cerrada porque él vivía ahí, abajo en el sótano, y detrás de las escaleras del sótano se escondía el demonio, The Man Downstairs. Pero de eso hablaremos en un momento más. Cuando Longlegs es finalmente arrestado, gracias al recuerdo y la foto de la gente, este es rodeado por varias patrullas. Se entrega a la policía con maletas llenas de escritos satánicos y es entrevistado ante la cámara, donde revela su nombre y comienza a cantarle feliz cumpleaños a la agente Lee Harker. Longlegs habla con ella, pero Lee parece todavía muy confusa, no parece entender la información. El asesino le explica que sus muñecas llegaron a las casas de las familias siendo enmascaradas como regalos de la iglesia. Cuando Lee le dice a Longlegs que sus planes han terminado y que será arrestado, él acepta, pero le insinúa que tiene un aliado y le dice que le pregunte a su madre porque ella tiene todas las respuestas. Además de que Ruth sabe quién es en realidad el hombre de abajo. Longlegs dice su última plegaria a Satanás y empieza a golpearse brutalmente su cabeza contra la mesa, acabando con su vida.
Why don't you ask your mommy? My mother doesn't know anything. En este punto es cuando todo empieza a tomar forma para Lee y para nosotros, aunque no tanto para los demás agentes del FBI. Lee se da cuenta de que hay un factor satánico paranormal relacionado en todo este asunto, y lo peor es que su madre está involucrada. Su compañero Harper, molesto porque el criminal ahora está muerto y no podrán llevarlo ante un juez, se va enojado a preparar la fiesta de cumpleaños de su hija, mientras que Lee y una compañera del FBI viajan para buscar a la madre Ruth y llevarla a interrogarla en las oficinas del FBI. Lamentablemente, al llegar, en un descuido, Ruth toma una escopeta y asesina a la compañera de Lee, y en ese momento aparece la muñeca de Lee de cuando ella era pequeña. Ruth le dispara y se desmaya en este momento. Allí, ella parece tener visiones del pasado y es cuando ve la verdad. Longlegs siempre hizo las muñecas, pero al tener una apariencia muy aterradora, era muy difícil acercarse a las familias. Por eso reclutó a la madre de ella, Ruth, y de esta forma, vestida de monja y con la excusa de ser un regalo de la iglesia, introducirlas como artilugio satánico con el cual corrompía a las familias, quienes se mataban entre ellos en un ritual aterrador, con uno de los actos más blasfemos que puede existir: un padre matando a sus hijos o viceversa. Todo para que el demonio, el que vivía debajo, se regocijara viendo todo esto. Al despertar, Lee va a toda velocidad a la fiesta de cumpleaños de la hija de su compañero porque sabe que su madre estará ahí. Y esa niña es la siguiente víctima. Lamentablemente, al llegar ya parecen poseídos y su madre está ahí con la muñeca, por lo que Lee no tiene más opción que dispararle a su compañero y a su madre. Y en el momento que quiere dispararle a la muñeca, se queda sin balas. Y vemos cómo desde el más allá, o desde un recuerdo de Lee, Longlegs se burla de ella diciéndole sus plegarias a Satanás. La explicación es bastante simple. El demonio disfruta de ver el caos de las familias matándose entre ellas, sobre todo las familias que son felices y puro amor. Por esto mismo, el demonio recluta a Longlegs para hacer las muñecas y regalarlas a las familias que desea corromper. Y estas, a su vez, funcionan con una especie de hechizo que vuelve loco a los padres, aunque esto no se explica a detalle, pero se supone es el factor paranormal del demonio. Debido a la apariencia de Longlegs tan aterradora, era necesario que reclutaran a alguien más que le ayudara para acercarse a las familias. Y es justo aquí cuando amenaza a la madre de Lee y le dice que tiene dos opciones: su hija muere y ambas van al infierno porque fueron elegidas por Satán, o su hija vive pero Ruth debe ser esclava de Satanás para seguir con la obra de las muñecas y matar a las familias. Ruth, al amar y querer proteger a su pequeña, decide hacerlo dando el sótano para que pudieran hacer allí las muñecas, algo que por el trauma que le había causado a la pequeña probablemente no podía recordarlo. Al final, los planes del demonio ganan y no pueden detener lo inevitable. Ahora veamos algunas de las curiosidades de la película que la vuelven una historia fascinante con detalles crípticos que rayan en lo bizarro, desde el director hasta Nicolas Cage, incluso pasando por cada uno de los elementos satánicos que son muy interesantes. Quédate porque estoy seguro que estas curiosidades te van a encantar. My friend that lives downstairs. Downstairs? Downstairs from where? La historia está basada en un asesinato real que dejó impactado al director Oz Perkins. El uso de la muñeca en realidad se debe al asesinato en la vida real de John Bennett Ramsey, una reina de concurso de belleza de tan solo 6 años. El asesinato se produjo en vísperas de Navidad y uno de los regalos que los padres le habían comprado era una réplica en tamaño real de ella misma, luciendo unos de sus vestidos del desfile. Estaba en una caja de cartón en el sótano, a tan solo unos metros de donde la mataron. Cuando la policía llegó, no podían evitar perturbarse al ver la muñeca y a un lado el cadáver de la pequeña. Se descubrió que fue el mismo padre el culpable de esta atrocidad.
Durante toda la película podemos ver la sombra de la entidad satánica haciéndose presente. Solo debes prestar atención dándote cuenta que el demonio siempre está allí, aunque tú no puedas notarlo a primera vista. En el filme vemos a Longlegs decir todo el tiempo cuco, cuco, como los viejos relojes, pero en realidad existe un tipo de crimen llamado cucoing. El cuco es una práctica en la que las personas se adueñan de las casas de otros y utilizan la propiedad para facilitar su explotación. Esto proviene de los cucos, aves que se adueñan de los nidos de otras aves, lo mismo que sucede en el hogar de la familia Harker. Durante toda la película se utiliza la técnica de sonidos y ecos en bajas frecuencias. Estos, si los escuchas al revés, dicen algunas frases satánicas, pero también algunas otras dicen cosas como dale una buena calificación al filme en Rotten Tomatoes. Y parece haber funcionado, porque le va bien bastante en esa página. Obviamente todo esto es una referencia a la supuesta música satánica de las bandas de rock que al ponerlas al revés se escuchaban mensajes subliminales. El director está obsesionado con el asesino del zodiaco, por lo que buscaba que los símbolos y las cartas usadas por Longlegs recordaran al modus operandi de este famoso asesino. De hecho, la producción pagó el marketing de símbolos en periódicos, como lo hizo en su momento el misterioso psicópata. Hay muchas teorías de quién es el que mira desde abajo, desde Moloch, Baphomet hasta el mismo Mefistófeles. De hecho, algún canal subió un video con esta teoría, pero el mismo director ha declarado de que se trata simplemente del mismísimo Satanás. La madre de Nicolas Cage sufrió esquizofrenia antes de morir, y él mismo asegura que se inspiró en el comportamiento de su madre en sus últimos días para desenvolverse en el papel de Longlegs. Nicolas Cage asegura que desde que filmó Longlegs, su teléfono no para de sonar de propuestas para papeles de asesinos seriales. Él asegura que no está interesado, no se trata de dinero, simplemente era algo que quería hacer alguna vez en su vida, pero definitivamente no volvería a hacerlo. Una teoría muy sonada por la gente cercana al director, pero que solamente ha quedado como un rumor, aunque tiene bastante sentido, es que en realidad Lee Harker no juega un papel en contra del diablo con poderes psíquicos, sino que de hecho era una pieza más del juego de Satanás, para divertirse con ella. En realidad, Lee nunca tuvo poderes psíquicos, sino que el diablo le soplaba las respuestas lo suficiente para que ella estuviera cerca y fuera testigo, pero nunca en realidad hubiese podido acercarse lo suficiente como para evitarlo. Hay mucha gente obsesionada con el símbolo que parece demoníaco en el vehículo de Longlegs, el cual estuve investigando y se trata simplemente de un destapador del símbolo zodiacal de Capricornio, seguramente otra referencia más al zodiaco. Chicos, esto ha sido todo por hoy. Primero que nada quiero pedirles una disculpa porque estoy súper afónico, estoy tratando de terminar el video, no quería que pasaran más días, porque la verdad, la película de Longlegs me parece es un filme que no te puedes perder. Si le fuera a dar una calificación, la primera vez que lo vi le daría un 7, un 7.5, pero con el pasar de los días, esta calificación, al ver todos los mensajes incrustados de manera secreta para resolver, la verdad es que tiene su propio lore, lo cual es fascinante. Le daría un 7.9, casi rayando en 8. Vale la pena que la vayas a ver, pero aclaro, no es una película para cualquiera, y aunque muchos se enojen, es solo una película que van a disfrutar los verdaderos amantes del terror, porque no se trata de que te dé miedo, no se trata de que te emocione, simplemente hay películas bien hechas con simbologías y lores que vale la pena tener agregados en tu caja de grandes lores de películas. Una vez que he sonado mamador con esto, no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Gracias por tu apoyo, por tu comentario y por tu like, sobre todo a los miembros del canal, que ellos son los que permiten que podamos subir contenido todos los días de la semana. Si quieres que hablemos de algún otro aspecto de Longlegs interesante, pídemelo en los comentarios y si vale la pena podríamos hacer otro video o si no, lo mencionamos en los directos.
Esto fue Cthulhu TV y ten cuidado, no se te vaya a aparecer el Nicolas Cage calamardo en el baño. ¡Cucu! ¡Cucu! Esto fue Cthulhu TV. Cuckoo.